para finalizar esta serie de mensajes que hemos venido desarrollando desde hace ya, hoy es la tercera semana, vimos al ladrón en la cruz que recibe perdón, él se arrepiente, cree en Jesús, recibe perdón y su alma es salvada. La semana pasada vimos lo que pasó con la gente, con el pueblo, ¿verdad? Que injuriaban a Jesús, con los soldados, con el centurión, y vimos que también recibieron perdón, hermanos, porque el Señor rogó por ellos. El Señor pidió al Padre que les perdonara porque no sabían lo que hacían. Ahora dice en Lucas capítulo 23, 49, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Todos los que le acompañaron en estas horas tan duras para él, impotentes, estaban viendo desde lejos, hermanos. Y sus discípulos estaban escondidos, aterrados, hermanos, por lo que les podía pasar. Amén. Solo el apóstol Juan estuvo ahí al pie de la cruz, las mujeres, dice, y algunos que le habían seguido desde Galilea, pero impotentes estaban allá lejos mirando, dice la Escritura. Fíjese, hermano, hermana, que los que desafían al cristianismo a menudo pasan por alto una evidencia muy importante. Fíjese ¿qué pasó con estos apóstoles que no fueron capaces de acompañar a su maestro en estas últimas horas, hermanos? Sus apóstoles que se fueron a esconder, que estaban muertos de miedo, hermanos, ¿qué pasó con ellos después? Pues fíjese que la transformación de estos hombres es una evidencia, hermanos, una evidencia fehaciente de que todo lo que nosotros sabemos del Señor Jesucristo por medio de ellos es real y es veraz, hermanos. Y le voy a decir por qué. Debido, hermanos, a que la fe cristiana es histórica, nuestro conocimiento debe depender, hermanos, en gran medida o en su totalidad del testimonio, tanto escrito, hermanos, como oral, de estas personas que fueron transformadas de un momento a otro. Sin el testimonio de ellos, hermanos, no tenemos ningún hecho histórico, nada que nos lleve a conocer lo que nuestro Señor Jesucristo hizo y dijo. Pero, hermanos, fíjense que toda la historia es en esencia un conocimiento del pasado, hermanos, basado en testimonios. Fíjense que la historia es una ciencia, es reconocida como una ciencia. Pero a diferencia de las demás ciencias, nosotros no podemos meter un hecho histórico en un laboratorio y aplicarle el método científico, como si lo haríamos tal vez con una manzana. La partimos y la dejamos al aire y vemos que comienza a cambiar de color, entonces ya le aplicamos el método científico, le aplicamos la observación, ¿verdad, hermanos? Vemos qué es lo que pasa con ella, observación varias veces, tomamos apuntes, investigamos, formamos una hipótesis y luego una teoría, hermanos. Pero eso es a partir de que le aplicamos el método científico. Vimos qué pasó con ella, observamos, investigamos, le aplicamos cifras matemáticas, si usted quiere, le aplicamos conocimientos de química y de otras ciencias. Pero un hecho histórico no lo podemos meter a un laboratorio, no lo podemos hacer pasar por el método científico. Por tal razón, hermanos, la historia es una ciencia, pero está basada en no podríamos decir que en el método científico, pero sí está respaldada, algunos le llaman jurídicamente. Amén. Porque le voy a poner un ejemplo. Si hay en un juicio, hermanos, tienen enjuiciado a alguien, el veredicto que tomará el jurado se va a basar en el testimonio de los testigos. Amén. Perdón por el pleonasmo. En el testimonio de aquellos que vieron, hermanos.
de allí es que se va a tomar la decisión para dictar una sentencia, un veredicto. Así es la historia, hermanos. Y la historia de la fe cristiana, hermanos, no escapa de eso. Está basada en testimonios. Nuestra fe es histórica, hermanos, porque la Escritura es un documento histórico también. Gloria sea al Señor. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros estar seguros de que lo que nos cuenta este documento histórico es cierto? ¿Cómo podemos tener confianza de que los hechos fueron así? Fíjese que, hermano, hermana, se necesita más fe para creer que Cristóbal Colón existió, de la que se necesita, hermanos, para creer que los hechos que los apóstoles nos detallan aquí en el Nuevo Testamento sean fidedignos. Nadie de nosotros puede dar fe de que vio a Cristóbal Colón, hermanos. Sin embargo, todos creemos que en octubre de 1492 ese marinero genovés llegó a tierra americana. Todos lo creemos y no he conocido a nadie que se oponga a eso, hermanos. Amén. Nadie se opone a eso. Pero ¿por qué creemos en eso? Por testimonios de gente que lo escribió o que oralmente lo transmitió, y otro escribió esos discursos orales y fueron transmitidos de generación en generación. Amén. La pregunta es, ¿fueron dignos de confianza los testimonios orales acerca de Jesús? ¿Podemos confiar en ellos, hermanos, para comunicar de manera adecuada lo que dijo o lo que hizo Jesús? Yo creo que podemos hacerlo, hermanos. Yo confío en los testimonios de los apóstoles, porque estos 11 hombres, hermanos, murieron como mártires debido a que sostuvieron con firmeza dos verdades. Y aquí vamos a empezar a ver la transformación de estos hombres. Ellos murieron como mártires, hermanos. Algunos fueron crucificados. Cuenta la historia secular que el apóstol Pedro fue crucificado cabeza abajo, ¿verdad? Cuenta la historia secular que otros fueron atravesados por lanza, otros fueron muertos a espada, otros fueron lapidados, o sea, muertos por apedreamiento, hermanos. Otros fueron despeñados, los subieron a un lugar alto y los dejaron caer. Pero todo, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué estuvieron dispuestos estos hombres a morir de esa manera? Si el día que el Señor estaba siendo crucificado, ellos estaban atrincherados allá como unos ratoncitos miedosos. Pero estos hombres prefirieron la muerte, hermanos, para defender con firmeza dos verdades. Número uno, la deidad de Cristo, que Cristo es Dios. Y número dos, que Cristo resucitó. Estos hombres, hermanos, los torturaron, los flagelaron. Al final, hermanos, sufrieron una muerte mediante algunos de los métodos más crueles que hayan podido existir, pero ellos sostuvieron lo que creían. El punto de vista, hermanos, que se escucha a menudo para los que atacan a la Escritura es: bueno, estos hombres murieron, pero por una mentira. Hay gente que muere por una mentira. Es cierto. En 1978, si no estoy mal, allá en Guyana, un predicador, hermanos, llamado Jim Jones, predicó, enseñó a todos sus seguidores, hermanos, que debían tomar veneno, porque así se reunirían con el Señor. Por supuesto, una mentira, pero la gente creyó que era verdad y lo hizo, y murieron, hermanos, por una mentira, creyendo que era verdad. En 1993 también vimos allá la llamada masacre de Waco, Texas, en donde un líder religioso llamado David Koresh enseñó una cosa similar y la gente accedió a morir, hermanos, por una mentira, pero creyendo que era la verdad. Ahora, lo que sí es cierto, hermanos, es que nadie va a morir por una mentira sabiendo que es mentira. Nadie, hermanos. Nadie moriría por una mentira si no creyera que esa mentira es verdad. Entonces, hermanos, los apóstoles
no morirían por esto que ellos creían si ellos supieran que es mentira. Amén. Vamos a ver en la mañana de hoy, y le pido al Señor que el tiempo nos alcance, vamos a ver algunos factores que nos van a ayudar a comprender, hermanos, la verdad que precisa de lo que estos hombres creyeron. Amén. Estos hombres, hermanos, si hubieran sabido que Cristo no resucitó, no hubieran estado dispuestos a morir por predicar la resurrección de Cristo. No puedo encontrar ninguna manera, hermanos, de que hubieran podido engañar a estos hombres en particular. ¿Quién los iba a engañar? Diciéndoles, hermanos, que Cristo no resucitó, diciéndoles que Cristo resucitó, engañarlos a tal manera, hermanos, que ellos creyeran que esta supuesta mentira era verdad y hubieran estado dispuestos a morir por ella. Esto simplemente no puede ser posible, hermanos. Estos hombres no hubieran entregado sus vidas sabiendo que era una mentira lo que ellos creían, hermanos. Como dijo el apóstol Pedro, lo que hemos visto y lo que hemos oído, Hechos 4:20, no lo podemos dejar de decir. Lo que hemos visto y hemos oído. Número 1, hermanos, estos hombres sabían que lo que ellos creían sobre la resurrección y la divinidad de Cristo era verdad. Número 1, porque fueron testigos oculares, hermanos. Fueron testigos presenciales. Los apóstoles escribieron, hermanos, como verdaderos testigos oculares de los hechos que describían. Pedro dijo, hermanos, Pedro escribió en 2 de Pedro 1:16, cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza, que vimos con nuestros propios ojos. Él dice, como en la versión Reina Valera, no siguiendo fábulas artificiosas. Ellos sabían la diferencia entre un mito, hermanos, y entre la realidad. Ellos lo sabían. Y por eso Pedro está diciendo aquí, lo que les dimos a conocer no son cuentos supersticiosos, sino lo que vimos con nuestros propios ojos. Amén. En su primera carta, Juan enfatizó, hermanos, el hecho de que el conocimiento de los discípulos provenía de ser testigos presenciales. Él lo explicó, hermanos, de la siguiente manera, cito, primera de Juan 1:1-3, dice: lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al Verbo que es vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. ¿Qué le parece, hermano? Al igual que el apóstol Pedro, Juan está diciendo lo que nosotros les anunciamos es lo que vimos, lo que escuchamos, lo que nuestras manos tocaron. Fíjese, ¿conoce usted algún historiador secular que se exprese así? A menudo, hermanos, los historiadores que nosotros conocemos, ellos citan a otros autores. Ellos se basan en testimonios de otras personas, pero estos hombres, ellos están diciendo, nosotros lo vimos, nosotros lo escuchamos, nosotros lo tocamos. ¿Amén? No son fábulas artificiosas, no son mitos, no son leyendas, nosotros lo vivimos. Mira, hermano, qué testimonio este. Lucas escribió, hermanos, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Lucas está diciendo que lo que él va a contar
es lo que él supo de los testigos presenciales. Eso se llama información de primera mano. Cuando Lucas inicia el libro de los Hechos, Lucas describe que hubo un periodo de 40 días después de la resurrección, cuando los seguidores de Jesús lo observaron de cerca. 40 días estuvieron con él resucitado, hermanos. 40 días. No es que se le vio allá a lo lejos y que se aparecía y que se aparecía y después ya. No, hermanos, 40 días. Mire cómo lo escribe Lucas. Estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, después de padecer la muerte, y se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Amén. No solo estuvo con ellos, les dio enseñanza valiosa, hermanos, acerca del reino de Dios durante más de un mes, hermanos. Gloria sea al Señor. El tema central, hermanos, de los testimonios presenciales es la resurrección de Cristo. Los apóstoles fueron testigos de Cristo resucitado. Y esto nos lleva a la razón número 2. Amén. La 1 nos dice que los apóstoles fueron testigos presenciales. Esa es la primera razón para que nosotros podamos confiar en este testimonio que ellos dieron. Ellos afirman haberlo visto, haberlo oído, haberlo tocado, hermanos. Ellos lo afirman. La segunda es que estaban convencidos. Los apóstoles pensaban, hermanos, que cuando muriera Jesús terminaba todo. En cuanto lo arrestaron, ellos huyeron y se escondieron. Lo podemos leer en Marcos 14:50. Mire, otra cosa es que los evangelios, hermanos, no ocultan los errores, las debilidades, la cobardía de los discípulos. Para nada está oculto en estos documentos que ellos mismos escribieron, hermanos. Otros hubieran hubieran ocultado ese detalle, ¿verdad? Ahí Marcos 14:50 nos lo cuenta, y es el evangelio, hermanos, que Pedro narró. Pero no, esto no está oculto. Allí se nos revela, hermanos, que los discípulos tuvieron miedo. Cuando les dijeron que la tumba estaba vacía, hermanos, ahí también nos cuenta sobre la incredulidad de ellos. Lucas 24:11. Al principio no lo creían, hermanos. Solo creyeron después de una amplia y convincente evidencia. La Biblia nos lo presenta tal cual es. Ellos, hermanos, cuando Jesús fue muerto, pensaron, bueno, ahí terminó todo, pues se escondieron, hasta volvieron a sus actividades cotidianas, como vivían antes de conocer al Señor. Pero ¿qué fue lo que pasó, hermanos? ¿Qué fue lo que sucedió? Mire, la misma Biblia dice que Tomás dijo que no creería que Cristo había resucitado de los muertos hasta que no pusiera su dedo en las heridas de él. Tomás dijo, es la famosa frase, ¿verdad? Hasta no ver, no creer, dijo. Él mismo expresó y queda registrado, hermanos, que él dijo que no creería, sino hasta que no metiera sus dedos, hermanos, en sus heridas. Pero después de un tiempo vemos a Tomás, hermanos, afirmando, yo lo vi resucitado, y no negándose, hermanos, a morir atravesado por una lanza, como dice la historia secular, pero él no se retractó. Como vuelvo a repetir, hermanos, lo que dijo Pedro, lo que hemos visto y lo que hemos oído no lo podemos dejar de decir. Tomás, el que era incrédulo, murió por su fe, hermanos. ¿Qué fue lo que causó esta transformación, hermanos? También tenemos a Pedro, hermanos, él negó al Señor varias veces. Durante el juicio de Cristo, hermanos, él
desertó. Él huyó, hermanos, él negó al Señor hasta con malas palabras, dice que hasta con maldiciones, dijo que no conocía al Señor. Pero algo cambió en él, hermanos. Algo cambió a este cobarde. Poco tiempo después de la crucifixión, hermanos, y de la sepultura de nuestro Señor Jesucristo, vemos a Pedro que aparece, hermanos, en Jerusalén dando un potente discurso audaz, hermanos. Aunque estaba bajo amenaza de muerte, pero él no se negó a predicar que Jesús era el Cristo y que había resucitado. Como vimos la semana pasada, él le dijo a la gente, ustedes lo mataron. Amén. Y no tuvo miedo. Unas semanas antes tenía miedo, hermanos, de esos que a él les estaba hablando a la cara así, valientemente. Días antes, él había estado escondiéndose de ellos, hermanos. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué transformó a Pedro, hermanos? A tal grado que él estuvo dispuesto a morir crucificado, hermanos. Y no se negó. No, dijo que no negó su fe. ¿Qué lo transformó? ¿Qué transformó a este cobarde en un león, hermanos, de la fe? En un gigante de la fe. La única explicación que a mí, hermanos, me satisface es la que el apóstol Pablo da en 1 Corintios 15:5. Cuando habla que después de la resurrección de Cristo se le apareció a Pedro, dice. Es la única explicación que yo encuentro para esta transformación, hermanos, de un ratoncito miedoso a un león de poder, hermanos. Cristo se le apareció después de resucitado. Amén. Gloria sea al Señor. Esa es la única explicación lógica que yo encuentro, hermanos. El ejemplo clásico, hermanos, de un hombre convencido en contra de su voluntad fue Jacobo, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Aunque Jacobo no era uno de los 12 del grupo inicial, hermanos, más tarde se le reconoce como apóstol. Pablo le reconoce en Gálatas capítulo 1 y versículo 9 y lo llama apóstol. No había ningún otro apóstol, solo a Jacobo, el hermano de nuestro Señor, dice. Así como fue también llamado Pablo y Bernabé apóstol. Mire, mientras Jesús, hermanos, maduraba y se ocupaba de su ministerio, Jacobo, su hermano, no creía que él fuera hijo de Dios. Sin duda, hermanos, Jacobo se burlaba de Jesús junto a sus hermanos. Sin duda, es posible que Jacobo sea el que le haya dicho cosas tales como, tú que quieres que la gente crea en ti, ¿por qué no vas a Jerusalén y ahí montas tu gran espectáculo con tus sanidades y milagros? Como dice en Juan capítulo 7. Jacobo, hermanos, debe haberse sentido humillado y debe haberse sentido avergonzado de tener un hermano que anduviera por las calles diciendo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene a Dios si no es por mí. Imagínense, hermanos, cómo se sentía él teniendo un hermano que andaba diciendo este tipo de incoherencias por las calles. Tener un hermano que ande diciendo, yo soy la vid verdadera, yo soy el buen pastor. Ustedes son mis ovejas y mis ovejas oyen mi voz. ¿Cómo se sentiría? Dice en Marcos capítulo 3 que su familia creía que Jesús estaba loco. Y Jacobo sin duda creía esto de su hermano. Pero, mire hermano, ¿qué es lo sorprendente? Algo le pasó a Jacobo. Después que crucificaron y sepultaron a Jesús, Jacobo aparece predicando en Jerusalén, hermanos. Jacobo aparece allá en Hechos capítulo 15, en el concilio de Jerusalén, tomando las decisiones finales, hermanos. ¿Qué pasó con este hombre? Jacobo estuvo dispuesto a morir, hermanos, lapidado, apedreado, antes que negar lo que había visto y lo que había oído. ¿Qué pasó con él, hermanos?
Hasta escribió un documento que está incluido en la Biblia, el cual lleva su nombre, la Epístola de Santiago. Santiago es como un seudónimo, como un acróstico que se forma de Jacobo, son el mismo. ¿Qué es lo que transformó a este hombre que en su juventud no creía en su hermano? Que le dijo a su hermano, mira, ¿por qué mejor no te vas a hacer tus sanidades y tus predicaciones a Jerusalén? Allá te van a creer, pero aquí ya no. Aquel que probablemente se sintió avergonzado de la conducta de su hermano, lo llama cuando inicia la carta que él escribió, Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Llama Señor a su hermano, aquel a quien él consideró loco, hermanos. Aquel de quien él se avergonzó. ¿Qué fue lo que lo transformó? No encuentro otra explicación, hermanos, que la que el apóstol Pablo también da en 1 Corintios 15:7. Dice, hablando de después de la resurrección, luego, después de la resurrección de Cristo, se le apareció a Jacobo. Él lo vio resucitado, hermanos. No hay otra razón para que este hombre cambiara de tal manera, hermanos. Para que este hombre que de rojo se volviera crema, hermanos. Tuvo que haber pasado algo extraordinario. Y Pablo lo dice, se le apareció nuestro Señor Jesucristo resucitado. El historiador secular Josefo dice que Jacobo, el hermano de Jesús, fue líder de la iglesia de Jerusalén, que murió apedreado, hermanos, por la creencia que tenía en su hermano. ¿Por qué cambió la vida de Jacobo, hermanos? Pablo lo dijo, no hay otra explicación. El Señor resucitado se le apareció. ¿Será, hermanos, que estos 11 hombres perpetuarían un colosal engaño? Tal posibilidad es incoherente, hermanos, con lo que sabemos acerca de la calidad moral de sus vidas. Fíjese que hasta la historia secular habla de la alta moralidad de estos hombres. Amén. El historiador Edward Gibbon, en su obra titulada La historia del declive y caída del Imperio Romano, él da como una de las razones del éxito del cristianismo, él da que eran altamente morales. Amén. Una de las 5 razones por las que el cristianismo se extendió y el Imperio Romano no pudo vencerlo es que los primeros cristianos, los apóstoles, eran altamente morales. Ellos enseñaron que no debemos mentir, ellos enseñaron no robar, ellos enseñaron lo que es justo, lo que es honesto, lo que es digno de alabar. Eso enseñaron, valores morales. Por tal razón, hermanos, hasta la misma historia secular reconoce que eran un grupo de personas altamente íntegras y justas. Por tal razón, hermanos, es imposible que ellos hayan fraguado un engaño para hacerle creer a todo el mundo. Amén. Un erudito, historiador e investigador de testimonios antiguos, hermanos, observa que la resurrección fue la convicción, hermanos, que cambió los quebrantados corazones del seguidor del rabino crucificado, hermanos. Gloria sea al Señor. Mire, la historia secular, autores seculares cuentan, historiadores seculares dicen que los perseguidores en Roma decían, uno puede encarcelarlos, puede flagelarlos, puede maltratarlos, puede humillarlos, puede hasta matarlos, pero no se puede hacerlos que nieguen su convicción de que Jesucristo resucitó al tercer día. Miren, la historia secular lo confirma. No podían azotarlos, hermanos.
Podían flagelarlos. Intentaron, hermanos, sobornarlos, ofrecerles bienes, riquezas, mansiones, para que dejaran de enseñar eso, para que se retractaran, pero no pudieron. No quieren por las buenas, entonces por las malas. O se retractan o cárcel, azotes, humillación, destierro. Y no pudieron. Estos hombres, hermanos, nunca accedieron, hermanos, a negar que su Señor resucitó al tercer día. No hay registro histórico, hermanos, que diga que por lo menos uno de ellos se retractó. Se negaron. Y es que vuelvo a lo mismo, hermanos. Hechos 4:20. Lo que hemos visto y oído, no podemos dejar de decirlo. Amén. No se puede, hermanos. Entonces, tal prueba, hermanos, es convincente de que el testimonio de estos hombres es real y de que este documento histórico es fidedigno. Una tercera razón, hermanos, estos hombres se convirtieron en valientes. Hermanos, la valerosa conducta de los apóstoles, justo después de que se convencieran de la resurrección, hace improbable en gran medida que todo esto fuera un fraude. Estos hombres se convirtieron en valientes de la noche a la mañana, hermanos, después de la resurrección. Pedro, quien negó a Cristo, se mantuvo firme, hermanos, incluso ante amenaza de muerte, y proclamó que Jesús estaba vivo. Las autoridades, hermanos, arrestaban a los discípulos de Cristo, los golpeaban, los metían a la cárcel, hermanos, pero ¿qué pasaba? Tan pronto eran soltados, ¿y qué era lo primero que hacían? Regresar a las calles a predicar que Cristo ha resucitado, hermanos. Esa valentía, hermanos, es una prueba de que lo que ellos vieron y escucharon y palparon, como dice el apóstol, fue algo real. Hermanos, recuerde que los apóstoles no limitaban su valentía a aldeitas desconocidas, donde no hay mucha oposición, donde no hay muchos que nos vayan a ver. No, ellos fueron y predicaron hasta en Jerusalén, hermanos. ¡Qué valentía, hermanos! ¿Pero qué ocasionó esta valentía tan repentina? Los discípulos de Jesús, hermanos, no hubieran enfrentado la tortura ni la muerte a menos que estuvieran convencidos de lo que vieron y escucharon, de que vieron a Cristo resucitado y recibieron enseñanza de Él por 1 mes con 10 días. Otra cosa, hermanos, es la unanimidad del mensaje y su conducta. O sea, todos predicando lo mismo. Alguien me preguntaba una vez, mire usted, tiene el testimonio de Juan, el testimonio de Pedro, ¿verdad? En el Evangelio de San Marcos, el testimonio de Mateo, el testimonio de Pablo, que asesoró a Lucas. ¿Y los demás apóstoles qué? ¿Qué predicaron los demás apóstoles? Pues eso es muy fácil de responder, hermanos. Predicaron lo mismo. Ellos recibieron la misma enseñanza, tuvieron al mismo maestro. La unanimidad del discurso de ellos era asombrosa, hermanos. Miren, hermanos, la probabilidad de que un grupo de personas que después se volvió tan grande, hermanos, que un grupo de personas así estuvieran de acuerdo en un tema tan controversial, hermanos, y que nunca se contradijeran uno con otro, hermanos, esas probabilidades de que no fuera cierto eran enormes. Pero todos estos hombres siempre estuvieron de acuerdo en lo que decían. Cristo ha resucitado, Cristo vive. Nadie, hermanos, se retractó de eso. ¿Sabe, hermano? Si estos hombres eran engañadores, es muy difícil explicar por qué nunca al menos uno de ellos se retractó. No conozco documento histórico ni conozco sobre algún historiador secular que pueda afirmar que uno de los discípulos de Cristo se retractó y que dijo no. La verdad es que sí, su cuerpo lo escondimos. Escondimos ese cuerpo y nos inventamos que había resucitado. Ya. Alguien que bajo la más férrea tortura, hermanos,
haya dicho, bueno, al estilo de la Santa Inquisición, ¿verdad? Después de tanta tortura, hermanos, de tanta flagelación, de tanto sufrimiento, que los quebraban y decían, "Ay, no, está bien, lo que ustedes digan". Pero no hay registro de ninguno de los 11 que se haya hecho para atrás, hermanos. Estos hombres prefirieron morir después de grandes torturas, pero no hay registro de uno solo tan siquiera que se haya retractado. No lo hay, hermanos. Y este es un buen argumento que se puede usar en contra de aquellos que atacan la veracidad de lo que la Escritura dice sobre nuestro Señor Jesucristo. Ninguno se retractó. ¿Qué hizo que estos hombres tomaran esa determinación, hermanos, de no retractarse nunca? Y de tener un mismo discurso unificado y siempre el mismo, siempre el mismo. ¿Qué fue? Pues es simple, que lo que ellos enseñaban era verdad, porque ellos lo vieron, ellos lo escucharon, ellos lo tocaron, ellos estuvieron con él. No hay otra, hermanos. Y como dice el apóstol Pablo, el Señor Jesús se le apareció a Pedro, después a los demás, dice Pablo, 1 Corintios 15, después se le apareció a Jacobo y por último, como un abortivo, se me apareció a mí. Se le apareció también a más de 500, dice Pablo, hermanos, de los cuales muchos de ustedes todavía estaban vivos cuando, en el momento que él estaba dando este discurso. Dice Blaise Pascal, filósofo francés, cito, él dice: el alegato de que los apóstoles eran impostores es muy absurdo. Sigamos la acusación hasta su lógica conclusión. Imaginemos a esos hombres, a los apóstoles, reunidos después de la muerte de Cristo y entrando en conspiración para decir que Él resucitó. Eso habría, hermanos, constituido un ataque tanto contra las autoridades civiles como religiosas. Estos hombres, después de que el Señor murió, lo que tenían era miedo, hermanos. Jamás si ellos lo que querían era salvar la vida, jamás les hubiera pasado por la mente, hermanos, en esas horas después de la muerte del Señor, fraguar ese plan y decir, bueno, robémonos el cuerpo, inventemos que Él resucitó. Eso significaba, hermanos, que se iban a meter en problemas con las autoridades religiosas y también políticas. O sea, no tiene lógica que ellos se hubieran inventado esto, hermanos. ¿Y sabe por qué? Porque el corazón del hombre es dado de particular manera, hermanos, a ser inconstante. El corazón del hombre es dado a los cambios, hermanos. El corazón del hombre fácilmente se puede persuadir, ya sea por las buenas o por las malas, hermanos. El corazón del hombre se puede persuadir con promesas. Recuerde usted lo que dijeron los líderes religiosos a los soldados romanos cuando llegaron a dar el parte de lo que había pasado en esa tumba. Los persuadieron y les dijeron, digan otra cosa y nosotros vamos a ver que a ustedes no les pase nada. Los persuadieron, hermanos, los silenciaron. El corazón del hombre es muy susceptible a ser persuadido, hermanos, ya sea por ofrecimiento de premios y recompensas o por amenazas de torturas y de muerte, hermanos. Cualquiera, hermanos, se retracta rápidamente. Cualquiera. Y vaya si no, hermanos, a estos hombres, a estos discípulos de Cristo, les ofrecieron no solo tortura, hermanos, sino les ofrecieron la muerte. Les dijeron que dejaran de estar hablando de ese tal Jesucristo. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos, hermanos? No vamos, ¿qué es más? ¿Qué haremos? ¿Vamos a obedecer a los hombres antes que a Dios? Dijeron los apóstoles, jamás. Lo que hemos visto y oído no lo vamos a dejar de decir, hermanos. Si uno de esos hombres
hubiera sucumbido, hermanos, ante las tentaciones tan atractivas, o hubiera cedido ante las torturas más persuasivas, hermanos, uno tan solo que se hubiera retractado, hubiera echado a perder a todos los demás. Con uno solo que hubiera dicho, no, la verdad es que escondimos el cuerpo del Señor. Nos lo robamos y lo escondimos y nos inventamos que Él había resucitado. Con uno solo que se hubiera echado para atrás, hermanos, los otros hubieran estado perdidos. Pero no hubo uno solo, hermanos. De los que tú me diste, no he perdido ninguno, dijo el Señor. Cuando Jesús fue crucificado, hermanos, sus seguidores se desanimaron y se deprimieron. Ya no tenían confianza en que Jesús había sido enviado por Dios. Además, hermanos, ellos también tenían la idea de que Dios no permitiría que su Mesías sufriera la muerte. Por tanto, se dispersaron, hermanos. El movimiento de Jesús quedó parado en seco, pero por un lapso muy corto, hermanos. Al cabo de ese lapso tan corto, vemos, hermanos, a estos hombres abandonar sus ocupaciones seculares y volver a reunirse y comprometerse para anunciar un mensaje muy específico, que Jesús era el Mesías de Dios, que murió en una cruz, que vivió, hermanos, y que Cristo sigue vivo. Estos hombres ya se habían vuelto a ocupar en la pesca, habían regresado a sus oficios anteriores, pero estos hombres dejaron todo nuevamente y se regresan. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hizo que estos hombres tomaran esta decisión? Definitivamente, hermanos, que esta evidencia de los discípulos es, como dice el título de un libro que yo le recomiendo que lea, es una evidencia. Es una evidencia, hermanos, que merece un veredicto, que demanda, que exige un veredicto. Ya para ir terminando, hermanos, mire, la mayoría de ellos, a excepción del apóstol Juan, fueron ejecutados, fueron torturados. ¿Por qué? ¿Por buenas intenciones? No, hermanos. Fue así porque estaban convencidos, más allá de toda sombra de duda, de lo que habían visto, hermanos, a Cristo resucitado, salir vivo de entre los muertos. Amén. Mira, hermanos, lo que muchos no pueden explicar es cómo este grupo particular de hombres se les ocurriría la creencia, hermanos, en particular sin haber tenido la experiencia de ver a Cristo resucitado. Mire, para inventar un mito y que éste sea creído, se necesitan condiciones psicológicas que son imperativas para que un mito sea difundido y creído por la gente. Número uno, necesita tiempo, hermanos. En un par de semanas no se puede formar un mito y hacer que todos lo crean, hermanos. Número dos, se necesita ser transmitido de generación en generación, que padres le cuenten a sus hijos, ¿verdad? Esto fue así, mi hijo, y ya el hijo cuando crece le cuenta a su hijo, pero ya le agrega otros elementos, ¿verdad? Y su hijo a su otro hijo, eso, así se forman los mitos a través de los años, hermanos. Estos hombres no pudieron haber formado un mito en unos días, hermanos. Amén. ¿Qué podría justificar, hermanos, este cambio tan asombroso que estos hombres sufrieron en tan poco tiempo? La simple eliminación del cuerpo del Señor del sepulcro nunca podría haber transformado ni su espíritu ni su carácter. 3 días no son suficientes para que aparezca de repente una leyenda, hermanos, y que sea creída por todo el mundo conocido de la época. Hermanos, si estos hombres lo que hubieran hecho, como dicen muchos, que robaron el cuerpo de Jesús e hicieron creer a las multitudes que había resucitado, estos hombres no se hubieran vuelto valientes, no hubieran estado dispuestos a morir por lo que ellos creían y enseñaban. Y lo más importante, no hubieran estado de acuerdo siempre en su testimonio y en su discurso, y por lo menos uno de ellos se hubiera retractado.
Y por lo menos un historiador debería de haber salido ya por ahí en 20 siglos diciendo, tal apóstol se retractó. Él contó la verdad. Cristo no resucitó. Amén. Por supuesto que un historiador serio, un historiador acreditado y cuyo discurso sea comprobable. Pero no conozco a ninguno, hermano. Tom Anderson, expresidente de la Asociación de Abogados de California, dijo algo, hermanos, que a mí me impactó cuando lo leí. Y se lo voy a citar. Dice, supongo que las narraciones escritas de las apariciones de Cristo a cientos de personas sean falsas, dice él. Supongamos que son falsas. Quiero plantear una pregunta, dice, con un hecho también divulgado. ¿No crees que es razonable que un historiador, un testigo ocular, un enemigo, un antagonista, registre que ha visto al cuerpo de Cristo, que vio al cuerpo de Cristo muerto? Alguien pues que aparezca y que diga, no, son tal vez un enemigo, no del grupo de los 11, pues, un enemigo. Alguien, siempre hay uno que dice, yo lo vi, aunque uno crea que es el crimen perfecto, ¿verdad? Siempre resulta alguien que dice, no, yo lo vi. No. Yo vi el cuerpo de Jesús muerto, lo vi. No ha aparecido nadie, hermanos, ni ningún historia. Vemos en la historia de la humanidad, vemos un profundo y rotundo silencio acerca de eso. No ha surgido nadie que aparezca diciendo, no. Una semana después de que lo crucificaron, yo vi que ahí estaba el cuerpo. Yo vi que esa tumba estaba llena. Yo vi dónde lo escondieron. Nadie, hermanos, nadie. Y ese es otro buen argumento que usted puede usar si usted quiere defender la fe. No hay nadie que pueda demostrar que con pruebas fidedignas que vio o que le contaron o que supo de testigos oculares que ahí estaba el cuerpo de Cristo muerto después de una semana, después de 15 días. Amén. Judíos y cristianos, hermanos, saben dónde está la ubicación de esa tumba. Y judíos y cristianos saben que esa tumba está vacía, hermanos. Pedro dijo en su discurso el día de Pentecostés, desde aquí se puede ver la tumba de David y sabemos que está llena. Y de hecho, hermanos, ahí está esa tumba. Pero la tumba de Jesucristo está vacía, hermanos, y no hay quien se haya levantado y diga, no, todo eso fue cuento. La verdad, yo sé que ellos se lo inventaron. Yo sé dónde pusieron el cuerpo de su maestro. Yo sé que Jesús no resucitó, porque vi el cuerpo después de un mes, ahí el cuerpo muerto. No, hermanos, no hay nadie que diga eso. No hay nadie que se atreva. No hay historiador secular serio que se atreva a decirlo. Amén. Hermanos, yo creo que puedo confiar más en el testimonio de estos hombres, hermanos. Creo que puedo confiar más en lo que dice aquí que en los libros de historia que nos dan en las escuelas, hermanos. Todavía pondría en tela de duda, hermanos, que Cristóbal Colón fue el que descubrió América. Todavía lo pondría en tela de duda. O sea, no estoy diciendo que sea mentira, pero hermanos, si comparamos un documento histórico con el otro, un hecho histórico con el otro, dígame usted cuál tiene más pruebas. No conozco a ningún cronista, hermanos, digamos de la época de la conquista, ni Bernal Díaz del Castillo, ni ningún otro cronista que diga o que haya estado dispuesto a morir o que haya muerto por lo que escribió, por lo que vio. No, hermanos, estos hombres sí. Estos hombres sí. O sea, si comparamos, hermanos,
este documento histórico con cualquier otro, el que usted quiera, ¿cuál tiene más pruebas? Por eso es que empecé este discurso, hermanos, este sermón, diciendo que para mí, hermanos, es más, o sea, yo creo que se necesita más fe para creer, hermanos, que Napoleón conquistó casi toda Europa. Se necesita más fe para creer en eso que para creer en que Cristo resucitó. Yo no estuve ahí con Napoleón, hermanos. No, lo que sé de él es por testimonios. ¿Y qué me dice a mí que esos testimonios fueron veraces? ¿Sabe usted? En la Universidad de San Carlos, usted sabe que yo soy egresado de la Escuela de Historia. Yo soy egresado de la Escuela de Historia y ahí nos enseñan, hermanos, sobre la llamada historia oficial. ¿Qué es la historia oficial? La que los gobiernos le presentan al pueblo, y esa historia oficial está retocada. Tiene añadidos algunos hechos que no fueron reales, que exaltan, más los gobiernos liberales, hermanos, que exaltan a los gobiernos, ¿verdad? Héroes nacionales que ni existieron, hermanos, ¿verdad? Por ejemplo, hay un debate, hermanos, histórico aquí en Guatemala sobre si el gran héroe Tecún Umán existió o fue un invento de los liberales, hermanos. Hay un debate sobre eso. En México hay un debate sobre la llamada historia de los niños héroes, que algunos historiadores dicen que sí, unos muchachos que en la guerra contra Estados Unidos, dice que murieron, creo que fueron 5 en el castillo de Chapultepec, cuando el ejército de Estados Unidos ya los tenía sitiados. Estos muchachos se negaron a rendirse y ellos 5 pelearon contra el ejército de Estados Unidos, dice, y murieron, y son llamados niños héroes. Pero hay historiadores que dicen que eso realmente no fue así. Fíjese, hay historiadores que dicen que Tecún Umán, hasta en Guatemala hasta tenemos un día para celebrarlo, pero hay historiadores que dicen que eso no fue así, que no existió, que ese es un invento de los liberales. Entonces, hermanos, si la historia oficial ha sido tan manoseada, hermanos, pero la creemos, hermanos, ¿verdad? Celebramos el 12 de octubre como el Día de la Raza, lo creemos, pero ¿qué nos garantiza que las cosas fueron así? Es la historia oficial. En cambio, si comparamos todos esos hechos históricos con este que le digo, dígame usted, ¿cuál está respaldado por más pruebas? Recuerde la valentía de estos hombres, la convicción de estos hombres, y que fueron testigos oculares. Ellos dicen, yo lo vi, yo lo viví, yo lo toqué, yo lo palpé, dicen. Hermanos, gloria sea al Señor. Me aflige, hermanos, encontrar a tanta gente que se dice cristiana sin la suficiente convicción en sus vidas, incluso, hermanos, sin atreverse siquiera a cruzar una calle para defender lo que creen. La mayoría de gente, hermanos, como diría un hermano allá en Jalapa que lo escuchamos una vez, tantos que se dicen creyentes baratos, él los llamó de a 1000 por quetzal, decía, que ni siquiera se atreven a cruzar la calle para defender lo que creen. Pero miren estos hombres, algo hizo que estos hombres estuvieran dispuestos hasta a perder la vida para nunca negar lo que vieron y oyeron. Así fueron transformados estos hombres, hermanos. Así fueron transformados y usados para difundir la palabra de Cristo en todo el mundo hasta el día de hoy. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque eres infinitamente bueno. Gracias porque nos amas. Y gracias por la vida de estos hombres, Señor, que tú usaste para que el día de hoy, Señor, nosotros podamos tener testimonio fidedigno de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú los fortaleciste, porque tú les enseñaste, Señor, a que no debían retractarse nunca. Y como ellos lo dijeron, de lo que vieron y oyeron, no podían dejar de eso.
Ayúdanos a tomar el ejemplo de ellos, Padre, para ser así de osados en nuestras convicciones, Señor, acerca de lo que creemos de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a despedir nuestra transmisión de Facebook y de YouTube. Gracias por habernos acompañado. Los hermanos que están presentes el día de hoy, Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos. Y los que no pudieron estar presentes, pues esperamos que ahí el material grabado que queda lo puedan aprovechar y lo puedan ver y lo puedan compartir. Búsquennos en YouTube como Iglesia Evangélica Bautista La Verdad, Villas del Quetzal. Y suscríbanse, hermanos. Dios les bendiga. Hasta la próxima.